Estaba mandándole a todos a que hicieran un video de que ya está por morirse, ya hay que hacerlo, porque no sé qué. ¿En dónde? Ya lo tenemos puesto. Ya está puesto. Sí, segurísimo. O por acá. Perdón. Se me escucha briseado. Yo lo escuché en una. Muy aterciopelada y no quiero que eso influya. Ahí ya está, ya se le está bien ahí, un poquitito a su izquierda. Ahí. Que soy Que no fue al disléxico. kinder. Soy disléxico, Luis. Y este de ahí está bien. Perdón, no grande, hago una transferencia. 01416. No me brilla mucho la cara. Si quieres, le hablamos a maquillaje y todo. No, el que tiene de malo que pregunte eso. Polvo. Estás bien prieto. ¿Y eso Y qué? bien gordito. También brilla, los morenos también brillamos. Por eso. Pues es obvio que estás brillando. ¿Quieres apagar mi luz? No, yo no me refería a ese brillo. Ya. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de Voces en Construcción. Muchas gracias por escucharnos. Les agradecemos a nuestros patrocinadores, Revista Maniobra, Campus Arquitectura, Planimétrica. Hoy tenemos un episodio con un amigo mío de hace un montón de años, el arquitecto Jonathan Ruiz. ¿Cómo está, arquitecto? Muy bien, muchas. Muchas. No hay corte. Luis, córtalo. Vuelve a empezar, Rosarito. Muy bien. Hola, muy buenas tardes. Puedes decir. No te preocupes, es una práctica que no. Ya sé, vamos a ver una chulada. ¿Y qué tal? Le doy gracias al arquitecto Jonathan Ruiz por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo estás, arquitecto? Muy bien, buenas tardes a todos y aquí estamos para lo que se ofrezca. Muy bien. Yo a ti te conozco desde la secundaria, ¿recuerdas? Hace ya varias décadas. Teníamos 12 años, ¿Sabes? Nada más 2 décadas. casi 30 años. Tenemos muchos años de conocernos. Estudiamos en la secundaria general número 11, ahí en Santa Anita, J. Guadalupe Peralta Gámez. Costa Guadalupe, Peralta Gámez. En aquel tiempo la secundaria 11 era como la secundaria chida de esa zona. No sé hoy cómo esté, pero sí era como que entrabas a la 11 y era como un poquito mejor que la secundaria. Estaba la 4, estaba la 9, en esa zona, pues. Y había nada más turno matutino. Ha sido, bueno, tus citas no sé si estuvieron aquí. Yo ahí las metí por lo mismo. Ya la 9 ya es también muy reconocida. ¿Verdad? Ajá. Pero sí, en esa época era de las mejores. Y de la zona era la mejor. Competía con la 1, que siempre Pero nos conocimos, digamos que a la distancia, porque yo estaba en un grupo y tú estabas en otro. tú estabas en el A de los aplicados y yo en el D. Ajá. Que nos odiaban a los de la verdad, todas las secundarias. Sí, básicamente todas las secundarias, a todos los alumnos de la. Sí, era un grupo medio payaso, ¿no? ¿Cuál? Presumido, el A. Sí. Tu generación era muy listos todos, pero como arrogantes. Sí, arroba. La mayoría. Tú ibas a estar en el A, si yo mal no recuerdo. Sí, ya iba a estar en el A, pero le pedí a mi mamá que me metiera al D. No querías estar en el A. Bueno, ahí en la secu teníamos algunos amigos en común
Y ahí fue como que nos empezamos a, pues a ubicar, no tanto a conocer, porque pues creo que hablamos muy poco durante la secundaria, pero sí a ubicar, o sea, saber quién eras tú, quién era yo. Tenías una amiga, Mariana, que era, creo que muy amiga tuya, y ella estaba en mi salón, y muy amiga mía no era, pero pues era muy conocida mía. Sí, Mariana era una compañera de la escuela donde estábamos. Ahí terminamos la escuela y pues coincidimos en la secundaria. Básicamente en la zona, pues ella está en la secundaria. Y era muy mi amiga. De hecho, cumplimos años el El mismo mismo día. día y ¿La has visto últimamente o hace mucho que no, no? ya tengo mucho que no la veo. Como Había varios, ¿no? Alejandra también, Alejandra Rojas Ruiz, Alejandra Rojas, Omar Hassel, Omar Jacet, Domínguez Guerrero creo que era. ajá, Domínguez Guerrero. Ellos Sí. eran compañeros míos de la primaria, o sea, ellos estuvieron conmigo. En la secundaria ya tú estás en su salón y yo creo que por Mariana nos conocemos, aunque sea de vista, porque tú no le hablabas mucho, pero Ujú. yo Éramos del mismo salón. seguido iba con ella y con Alejandra, lunchábamos juntos, acabamos de entrar y Y ahí nos ya, íbamos en el mismo camión o regresábamos en el mismo camión. O sea, ándale, nos topábamos por todos lados, pero sí. no nos hablábamos No, mucho. no teníamos una relación Amistad. de amistad. Ujú. ¿No? Y en tu salón, creo, no me acuerdo bien, creo que estaba el pillo, ¿no? José Luis Ajá, José Luis, Hernández Chaparrito, Castañeda. Él ajá, estuvo conmigo en la primaria y estuvo contigo en la en la secundaria. secundaria. Sí, Chaparrito, sí, 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 de de la la estrella, Estrella. ajá. Sí. Yo en ese tiempo me mudé a Palomino. Yo vivía en la Estrella y entrando a la secundaria nos vinimos a Ah, Palomino. sí, no, no sabía eso. Ujú. Sabía que tenías parientes allá, pero no sabía que te habías mudado a... Sí, nací en la Estrella, de hecho. Sí. Y mis primeros 11 o 12 años fueron en la Estrella. Mm. Bueno, luego entramos a la prepa. Entramos a la prepa 155. No sé en cuál empezaste tú. Entré en una prepa del centro que se llamaba, todavía existe, CBTC, Mm. Centro de Bachillerato Técnico en Computación. Y en la prepa nos juntamos como a mediados, ¿no? De la prepa llegaste. Sí, yo primero y segundo lo hice en el CBTC y en Ujú. tercero ya entré al 155 Sí, la mitad en turno casi. vespertino. Nos tocó el turno vespertino. Yo lo Estuvimos. disfruté mucho, la verdad. De hecho, de todas las etapas escolares, yo creo que esa, o sea, los últimos 2 años de mi prepa, que fue lo del 155, es donde me la pasé como más relajado. Como que no me estresé tanto, porque en la primaria yo me estresaba mucho, en la secundaria, como que en la universidad, pues en la universidad un montón, pero la prepa como que fue muy relax, Bueno, en la secundaria era normal porque tu grupo era que eran muy competitivos. competitivos y recuerdo que en honores vamos a pasarnos a darle su reconocimiento y todo el salón pasaba, todos Era chiflándoles. todo la sí. Entonces yo creo que Sí, ese ambiente estresaba. ese ambiente estaba mal. Luego caíste al 155 y no era nada. Bien tranquilo, Yo ¿verdad? también creo que la prepa la llevé muy tranquilo. Estuvo. Hasta los maestros eran bien tranquilos, la mayoría, bien A barcotes. pesar de eso, había muy buenos No, eran maestros. buenos. De hecho, muchos de los maestros que tuvimos en la prepa daban en Ujú. la UA. ¿Ah, sí? Espinales daba en la UA, creo que Norberto se llamaba, me parece también daba en la UA. Norberto, no Nos recuerdo daba creo que Norberto. paquetes o algo así, o Patlan, Patlán, creo que sí, creo que sí. pero sí es su apellido Sí, o es otro. creo que sí es él. O sea, sí había buenos maestros, pero yo creo que también tomaban la prepa como su relax. O sea, porque Sí, si no nos exigían tanto. sí se veía muy relajado ella. Estaba la maestra de métodos, Ella era Esther. muy buena. Para mí ya fue de las primeras maestras muy buenas que tuve. En la secundaria también tuvimos un par muy buenos. El maestro Juan Carlos Ah, a mí se me hizo muy bueno de la historia, secundaria, sí, muy historia. bueno. Eh, Había una maestra de matemáticas que si bien tenía un carácter muy eh, fuerte, creo que era buena maestra. No, no ubico. O, más bien no me dio clase. A lo mejor dices la que tenía una hija contigo. Sí, No, ella no me dio un clase. hijo, no era poli. O No, no. Poli era el que tocaba el... Sí, Sí. pero no tenía su No. mamá. Bueno, no sé, quizás. Yo recuerdo en la secundaria muy bueno a profe Juan Carlos de historia y al profe
Víctor Hernández Pérez, Ah, matemáticas. matemáticas. Ujú. Sí, sí, cómo no, también muy bueno. Muy buenas. Y el de artística, El de artística también. profesor Barrera. Barrera. Sí. Ujú. Muy, o sea, muy disciplinado. Nos dejaba Sí, trabajo, sí. lo revisaba muy bien. Y tuvimos otras maestras que tenían su manera muy particular de enseñar, pero a mí me gustaba. Por ejemplo, la maestra Irma, que daba geografía. Irma Serrano. Irma Serrano, sí. Sí, a mí también me gustaba. Y ya en la prepa, la maestra Esther, muy buena maestra. De hecho, yo gracias a ella como que me empecé a interesar por los temas como políticos, como que me empecé a dar cuenta de que había diferentes partidos políticos con diferentes enfoques o diferentes ideologías. Antes de ella, pues yo ni enterado de nada de eso, ¿no? Sí, fue la que nos empezó a meter esa espinita por pensar un poco diferente o Ujú. cuestionar cosas. Cuestionar cosas, sí, tener un pensamiento crítico. Me llevé su materia siempre, pero era muy buena clase. Sí, era muy Muy bueno. buena clase, o sea. Te llevabas todas las Sí, materias. sí, o sea, no era porque la maestra fuera mala, me interesaba su clase, pero pues no. Yo te ayudé mucho en la prepa. En la prepa nos hicimos amigos. O sea, ahí sí ya Ajá. empezamos a ser amigos. Sí, cuando te cambiaste a la prepa, empezamos ya con la relación de amistad, se puede Ujú. decir. Porque de hecho en la prepa tú eras la única persona. Bueno, había otro, Jonathan Zapata. Pero eran los únicos que ubicaba. O sea, ya todos los demás Ujú, eran como nuevas personas. ujú. Y debido a que nos ubicábamos, pues no fue desde el principio que nos empezamos como a hablar bien, pero sí a saludarnos. Hola, Sí, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Y nos empezamos a, pues, acercar. sí, recuerdo que, pues me imagino que todas las personas que se mudan o se cambian de una escuela a otra, pues entran tímidos. Sí, Y por sí, eso sí. yo te vi, te ubiqué, como dices, nos tardamos días, ya de repente empezamos a juntar las sillas o a juntarnos Ujú. en el grupito y ya, de ahí se puede decir que empezó la La amistad. relación, la amistad. Y yo, bueno, desde mi punto de vista, muy profunda amistad, porque creo que sí, o sea, no nomás fue eso, pues, porque me invitaste a tu casa, te invité a mi casa, o sea, como que se hizo más real, no era nada más el ratito de la escuela. Es que empezó a juntarse varios puntos. Vivíamos cerca, Ujú. bueno, sí, cerca de Sí, en uno la del zona. otro, Ujú. nos conocíamos un poquito, aunque sea de vista, y a veces que agarrábamos el camión. De hecho, tú tomabas el camión y a veces no, a veces te ibas en bicicleta, no sé si te Ah, acuerdas. sí, cómo no. Y ahí esas fueron unas aventuras mías porque a mí nunca me iban a dejar ir en bicicleta. Entonces, cuando tú te traías bicicleta que decía, vámonos, vámonos. Y Sí, nos yo creo que regresábamos. si mi mamá ve el video ahí se va a dar cuenta que andaba en bicicleta, pero no, si no te da Casi nos permiso. matamos una vez Ah, aquí en Boulevard Guadalupano y Ojo Caliente. es que el trayecto era largo, Era de largo. Cerrito de la Cruz a pues, A aquí, a Palomino. Palomino. Sí, sí, era largo. Y era ciudad, o sea, había coches, había cosas. Entonces, pues sí era, ¿sabe por qué mi mamá me dejaba? No Porque mi sé, y mamá también es luego muy protectora. sí yo decía, yo creo que él no está apto para una bicicleta, o sea, si yo decía, si yo no estoy apto, porque él sí, pero bueno, hay que disfrutarla. Y lo Mm, hacíamos. Pero de todos modos, veníamos los dos en la bicicleta, era una bicicleta Muy pequeñita, chiquita, sí. no, parecíamos de circo ahí. Sí, 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 me acuerdo. ¿Recuerdas? Veníamos ahí en la Guadalupano y Avenida Tecnológico y agarramos tierra, no sé si te acuerdas, patinamos y nos caímos y unas señoras se Se burlaron de nos nosotros. rió, sí, en vez de En ayudarnos. lugar de levantarnos, se burlaron. Sí, 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 recuerdo. Y bueno, nos hicimos amigos. Yo Ajá. ya conozco, bueno, a través de ti me acerqué más, por ejemplo, a tu esposa, que en aquel tiempo era tu novia. Ujú. Eh, yo ya la conocía de vista también de la secundaria, porque Por ella las, también estuvo en la ajá, sí. secundaria, en la 11. Em, y nos empezamos a hacer muy amigos los tres. Hubo una época en la que salíamos mucho, nos frecuentábamos mucho, eh, que fue un poquito después de salir de la prepa, de hecho. Sí, justamente porque en la prepa no había mucha convivencia, Ujú. porque no nos veíamos. Una vez saliendo ya de la prepa, que tú entraste a la universidad, yo ya era novio de Graciela y pues nos veíamos más, teníamos más tiempo, ya tú salías de la universidad y pues salíamos casi cada fin de semana, Casi cada fin de cada fin semana. de Sí, semana. un buen rato. Y a veces no era de salir, qué sé yo, salíamos mucho a un billar o salíamos que a tomar Ajá, una cerveza,
pero a veces salíamos a ningún Hasta lado, o en la sea, banqueta, a la güey, banqueta o a darle imagínate. vuelta al Ajá. coche a ningún lado, o sea, Sí. era más bien como la convivencia, ¿no? Sí, nos podíamos subir al carro sin prenderlo y durar horas ahí Ajá, platicando. Sí, así siempre ha es. sido así la amistad. Creo yo que hemos salido y también hemos platicado ahí y nos hemos dejado de ver varios años y nos volvemos a ver y es como si no nos hubiéramos dejado de ver Sí, nunca. O sea, sí. así ha sido nuestra amistad, básicamente. Cuando salimos de la prepa, yo entro a la UA, Graciela estudiaba en el ITA, En el ITA. tú entraste al ITA un tiempito, pero creo que te diste cuenta que no era la carrera que te gustaba, ¿no? Eh, metí ficha al ITA, bueno, no metí ficha al ITA, me pudieron acomodar. Ujú, En los exámenes me fue muy mal, entonces no tenía otra cosa más que, pues, que me acomodaran ahí para no dejar de estudiar. ujú. Y sí, me metí un semestre nada más. Estuve ahí en el Instituto En, Tecnológico de Aguascalientes. ¿En administración o cuál era la carrera? Ah, sí, administración. Administración. Ajá, no estaba con Graciela, pero sí me metí ahí influenciado un poquito por ella. Ella estudió Ella administración. estudiaba y dije, "Ah, aquí está fácil. Me Ujú. hace las tareas, se va bien". Claro, acostumbrado a que yo te hiciera todo en la prepa. Ajá, dije, no, me ocupo ahora a otra persona. No, pero fíjate que me iba bien. De hecho, me fue muy bien. Todo lo contrario de la preparatoria. En la secundaria no era el más listo, pero tampoco era el más bueno. Ujú, ¿Por qué? Pues en la escuela, en la casa exigían algunos resultados. resultados. En la preparatoria no, la verdad ahí me soltaron el hilito y me destrampé. Pero otra vez entrando ya en la universidad, el semestre que estuve lo llevaba muy bien, incluso matemáticas, que era mi coco en la prepa, acá lo llevaba 9, 10, 9, 10. Me Ujú, fue bien. bien. Nada más me llevé una materia que era contabilidad. Ujú, Fue la única que reprobé, pero quitando esa, yo creo que tenía un promedio de 95 aproximadamente. pues bien. Pero pues sí, como tú bien dices, no era lo mío y agarré cualquier pretexto para ya no ir. Entonces, Ujú. Yo a tus papás los conocí en la prepa, porque en la prepa varias veces llegué a ir a tu casa y ujú, pues no sé, pásale, siéntate a comer, Chemita, me decían Chemita, ujú. eh, Bueno, no apodo, pero te decían Chemita desde la de la prepa. prepa. Tú llegaste, te presentas y dices, me llamo José Manuel, y ya todos, Chema. Y Chema. de ahí empezamos a decirte Sí, de Chema. hecho, la mayoría de mis conocidos de la prepa me dicen Chema, Ujú, pero tú me dices Chemita y en tu casa me dicen Chemita. ajá, Y Liz de repente también, pero casi todo el mundo me dice Chema. ujú, Entonces me dicen, me empiezan a tratar en tu casa, tienes muchos hermanos, todos también me empiezan a tratar. Tienen un trato muy diferente que el que es en mi casa. O sea, como que ustedes son más rudos, como más toscos sí, quizás, en la casa son muy pero también son muy llevados. cariñosos. O sea, como que es raro, es muy diferente a como fue siempre en mi casa. Entonces a mí me gusta ese ambiente, empiezo como a disfrutarlo. Y cuando ya estaba en la universidad, que tú ya estabas como de lleno trabajando, ya no estabas en el Ujú, ITA, en algunas vacaciones, en una vacación me invitas a trabajar ahí contigo, o yo te pedí trabajo, no recuerdo cómo fue. Lo que sí recuerdo es que yo en esas vacaciones, que creo que fueron luego, o sea, de primero a segundo ujú, de la uni, eh, trabajé con ustedes porque yo ya no quería trabajar con mi papá. sí. Yo trabajaba con mi papá en las vacaciones y era como lo lógico, ¿no? Pero yo empecé a discutir mucho con mi papá por cuestiones de trabajo. Y en algún punto dije, "Ay, pues no, o sea, no me la paso a gusto, no me la paso bien, pero sí quiero trabajar, o sea, no es que yo quiera estar en mi casa sin hacer nada y me sirve también el dinero, ¿no? O sea, era una entradita que a mí me ayudaba durante el semestre. Sobre todo el dinero, que se te pagaba muy bien, yo recuerdo bien. No, Ay, no, tu papá era un en negrero. verdad yo recuerdo que, No sé si negrero es una palabra correcta para decir aquí, pero sí era abusivo. no, yo creo que Le aprendí es mejor la porque palabra negrero que abusivo, pero aún así no es correcto, yo creo. Eh, sí, sí recuerdo que decías, "Ya no quiero ir allá a la línea de fuego que era donde ibas". ¿Dónde va? Ujú. Y yo te dije, pues bueno, ayúdame. Y tú decías, estoy estudiando y me va a servir, pues lo que yo veo aquí lo puedo usar en el estudio. Sí, Y en verdad así fue. Y de hecho, creo que
la unión de la amistad fue un poco antes, porque desde la preparatoria, no recuerdo bien si en la preparatoria ya me ayudabas. Sí, creo que sí. Sí, Porque de hecho, yo fui, cuando ya estaba en la universidad, yo fui con ustedes para hacer mi respirador, o sea, no iba a ir a trabajar. ajá. Y que fue de primero a segundo, ahí fui a hacer eso. Y yo, Pero y, yo ya sabía algo de carpintería porque ya había estado con ustedes y yo antes. recuerdo que nos ayudabas y esa persona negrera que dices te influenció un poquito para que eligieras arquitectura. Sí, Yo recuerdo muy bien que decías, es que no estoy seguro de qué estudiar. Y en una plática con mi papá, como que dijo, no, así por ahí está. No digo, que sea arquitecto, ¿no? Como que tú le decías, tengo esta espinita. ujú, Y él te dijo, no, pues es ahí, esa. Fíjate que yo he tenido algunas personas en mi vida que he querido mucho y que han sido como grandes maestros para mí. ujú, Y tu papá es uno de ellos. O sea, yo a sí, tu papá en esa época, sobre todo en esa época, yo lo veía como, pues no sé si como un segundo papá, pero sí ujú, algo, alguna persona muy importante, muy influyente para mí. Y era rudo, porque era rudo. Tu papá pues ya falleció hace unos años, pero él era una persona eh, rudo, pero era un maestro a su manera. O sea, si tú querías aprender, él te enseñaba. sí, la verdad que a muchas personas que le ayudaron, la mayoría que entraron jóvenes, pues sí, de primero dicen, "Ay, ¿qué onda con este señor? No, o sea, es demasiado, dices, duro, exagerado o algo", pero ya uno se los encuentra y dice, no, la verdad, nos ayudó Gracias. mucho, y sí, 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 sí. y creo que a lo mejor me brinco mucho en en el tema, pero creo que nos hacen falta personas así Sí. ahora en La la verdad que actualidad. sí. La verdad que Ujú, sí, porque ahora de lo que nosotros carecemos, es precisamente de esas figuras de autoridad ujú. que nos digan, ese es el camino, o sea, a ver, dale por ahí, Sí, eso es sí. lo correcto, eso está bien. Aunque te lo digan feo, a lo mejor hoy no está bien visto eso, ¿no? Porque si entramos en detalles, pues sí, sí hablaba feo y sí a lo mejor a una persona, a un niño, a una persona de 12 15 20 años que no está acostumbrado a que lo traten así, pues por ahí choca. Ajá. Pero la verdad que lo más claro, lo más decente, pues es que es así, era así. Y si uno entendía o quitaba a lo mejor un poco de la sensibilidad que dice uno, bueno, me siento ofendido quizás porque Ujú, me dijo, ponte a trabajar, o sea, te estoy viendo que te estás ujú. haciendo tonto, ¿no? Ponte a trabajar. Y me ofendí, pues lo dejo ahí ya. Pero si yo le digo, bueno, ¿qué me estará queriendo decir? ¿O qué puedo aprender de esto que me está diciendo, no? Te enseña mucho. Yo muchas de las cosas que él me hacía a mí, hoy tropicalizado y traído a Ujú. esta época, yo lo sigo haciendo, porque da muchos muy buenos resultados. Es que si pusieras esto en el presente, no, todos exhibiéndolo, que funándolo, Sí, sí, todo. sí, O sea, sí, sí, sí. pero yo creo que las personas contemporáneas a nuestras edades pues, aprendieron de la misma forma, porque mi papá no fue el único, o sea, todas las personas que tenían un oficio tuvieron que enseñar igual. Sí, Yo recuerdo mucho y a mí me daba mucha risa porque yo ya lo conocía, pero mi papá tenía como un porte muy, daba miedo, la verdad, daba miedo a la gente y yo decía, no, es que yo no quiero, tú ve, no pasa nada. Yo era pero su tú sabías hijo, que ya iba a pasar. sabía, ajá, pero uno mismo lo hacía para que, era como Una novatada, una es, prueba de fuego. exactamente, una novata. Yo sabía lo que iba a hacer que encendiera a mi papá para que los regañara y al final uno iba a estar regañado y los demás riéndonos. Entonces, era padre, la verdad, y como tú dices, se siguen ocupando muchas enseñanzas al día de hoy y Sí, la gente creo que les hace falta eso. A la gente, a los jóvenes. sí, Ujú, sí, sí, sí. Insisto, para mí ha sido uno de mis grandes, grandes maestros. Y no tanto, a lo mejor por lo técnico, claro que de eso aprendimos, ujú. pero el carácter, o sea, la manera de llevar adelante las cosas, de decir a lo mejor, hasta dar saltos de fe, ¿no? Porque tu papá, eh, ya es sábado, no hay dinero para pagar, no te preocupes, pues si no hay dinero no se paga y pues qué van a Sí, hacer. era, O ya se verá, ahorita conseguimos, o va a caer ajá, algo, no te sí. preocupes, eso se va a resolver.
Y esas cosas, cuando yo me aprieto poquito, las intento recordar, como que intento recordar, ¿de dónde sacaba la fe don Pedro? Ajá. O sea, porque yo a veces la ansiedad me empieza a comer poquito de que yo estoy viendo que menos, menos, menos y no hay chamba, pero si él no se murió jamás de hambre, o sea, el negocio no se acabó, al contrario, el negocio siempre fue como productivo, siguió creciendo, eh, generó un montón de trabajo a muchísima gente Sí. y, y no llevaba así minuciosamente una contabilidad o una administración. No, Había muchos temas de, no sé, de que la energía fluyera, no sé cómo, pero intento regresar a esas cosas cuando veo que la energía no fluye. O sea, no nada más fue en lo técnico, fue en mucho más, en muchísimas más cosas. en verdad siempre, como tú dices, siempre estaba relajado, incluso hasta de más. Bueno, yo como hijo decía, ¿cómo se pone a... No pasa nada, sí, claro que sí pasa. Y Un incendio para pasar. sí, o sea, pero bueno, como tú dices, se aprende de eso y yo creo que la experiencia de la edad, que ya era una persona ya adulta o la experiencia de toda la trayectoria que tuvo, Sí. pues ahí se veía manifestada porque Era un gran constructor. Él una vez me dijo, yo fui el primero que hizo Tablarroca en Aguascalientes, en México, en México. en México. Él vino de la Ciudad de México Ujú. hace muchos, muchos años, no sé bien hace cuánto. Y cuando llegó acá, pues seguramente Aguascalientes era un ranchito comparado con el tipo de obras que Era él una estaba provincia, acostumbrado a sí, hacer. sí, Decía mucho eso, ¿no? Una es provincia. una provincia. Sí, a mí también me comentó eso, él me decía que cuando se llegó la Talarroca a México, llegó la empresa en ese entonces que trajo la Talarroca y capacitó a varias personas. Y siempre me decía, búsquenme en la biblioteca y por ahí debe estar el primer Tabla roquera tabla roquero de México. mexicano. Ujú. Ahí dice, yo me acuerdo que me sacaron la foto y todo. Pues yo, ¿por qué no lo voy a creer? Si lo decía él, le creía. No, pues sí, porque iba a mentir. Y pues con su trayectoria, pues sí nos lo demostraba. Él siempre, nunca le tenía miedo a nada, como dices. Y Sí, no. ahí hay que hacer un hotel en tal lado. Ahí Raitas, va, y vamos a no sé. hacerlo. Vamos Agarra a el hacer. martillo, yo sube Ajá. esto y aquí vamos a hacerlo. Sí, 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 era muy bueno. Y Yo me sentía muy respaldado por él. Ahora yo lo que extraño mucho es eso, fíjate. Siento que no me siento tan respaldado en este momento. sí. Como que yo siento que yo soy el respaldo y necesito que alguien me respalde también a mí. Ahora, bueno, al menos en esos temas, ¿verdad? En los Ujú. temas de la construcción. Y ahora como que de repente digo, me hace falta que alguien me diga, la cagaste, ya vemos cómo le hacemos, o ya la cagaste, pues ya qué. Ujú. La cagué muchas veces con presupuestos al principio de mi carrera y yo sabía que don Pedro iba a salir adelante. O sea, y te lo decía a ti, y yo me acuerdo que se peleaban ustedes porque, papá, pero no vamos a ganar nada, pues este pendejo la Ajá. cagó, no importa, vamos a ayudarle a Chemita, o sea, vamos a ver cómo le hacemos y pues vamos a sacar adelante la chamba. Y sacamos adelante la chamba. Sí, como tú dices, era su forma de ser. No, era muy rara vez cuando no era positivo. Además, nunca lo vi algún día que no fuera positivo. Ujú. Pero sí tenía esa trayectoria como para decir, no pasa nada. Dices tú, ¿qué puede pasar? No comemos una semana y ya no nos vamos a morir. Pues sí, Ya, después de haber así vivido era. tantas crisis o tanto esto, Ajá. tanto aquello, pues todo era poco, ¿no? Era Sí, pequeño. él se le hacía cosas que a nosotros nos abrumaban a él. Ujú. Todo había solución. Todo. En era el taller de carpintería y bueno, todo lo que era construcción y como bien dices, a veces no llegaban los pagos o que no pasó el cheque o Sí. cualquier cosa, ¿no? A mí me daba vergüenza con la gente, oye, y ya él volteaba y hasta el lunes hay dinero, como si nada, yo, no, pues sí, Sí, y la gente a veces se enojaba y él decía, por mucho que te enojes no te voy a pagar pues hasta el lunes, no hay dinero. y no hay, y entonces ya uno decía, no, pues es Que era cierto, la verdad. O sí, sea, que al final de cuentas eso era cierto. Que ese tipo de cosas siguen pasando en la construcción. sí, es muy seguido y la verdad el que diga que no pasa es porque no, eso es una Porque no mentira. tiene experiencia Ajá, o porque está mintiendo. Mira, yo intento evitar eso. De hecho, yo evito eso. O sea, yo pago siempre cuando tengo que pagar. Pero a mí me quedan a deber muchas veces cuando se supone que me tienen que pagar, no llega el pago. sí, Entonces pues la manera más simple de resolverlo es, bueno,
pues estamos todos en el mismo barco, yo no voy a comer este fin de semana, pues no comemos nadie este fin de semana. Y era como se pensaba o como se resolvía, que a lo mejor si tenemos puesta la camiseta, pues, porque también era muy generoso cuando había vacas gordas. O sea, él no se quedaba con que ahí está tu sueldo. Él, si te gratificaba, o tráeles el almuerzo para todos, Jonathan, Sí, ve por así las era. gorditas para todos. Ajá. Que después me lo quitaba todo en la rayuela del fin de semana, ¿verdad? Pero, Pero fíjate que a pesar de que él hacía eso, nos enseñó que no pasaba nada. Indirectamente creo que también nos dijo, tienen que tener una base sí, sí, sí. para que no tengan, no, si es algo que no les agrada de mi forma de ser, entonces la solución es tengan un colchón para que ustedes sí paguen siempre. Y yo también siempre trato de a los trabajadores, siempre Cumplirles. a todo el equipo Sí, yo lo que que me pienso es, ayuda, pues, se le nosotros cumple. vivimos de ellos, entonces necesitamos cumplir con eso. Pero pues sí era fascinante verlo resolver. Sí, O sea, como que era todo sencillo, era todo fácil. O lo hacía parecer muy fácil. sí, tenía ahí de repente varias historias que contaba. Recuerdo muy bien una que decía que fue a hacer un trabajo a Monterrey y ya ves que cuando vas fuera, pues el fin de semana se regresan a su A tu tierra tierra. y ya el fin de semana lo pasan y vuelven a regresar al trabajo. Y él decía que tenía una supervisión el lunes. Entonces dice, no, pues la gente no llegó, un típico de los trabajadores. Y luego yo con mi supervisión y Ujú. ¿qué voy a hacer? Dice, no, iban pasando unas personas que estaban de vendedores con su canastita. Y dice, no, agarré a 3. ¿Quieren ganarse 100 pesos por 10 minutos? No, sí, ¿qué hacemos? No, pues mira, tú paras ahí, tú párate ahí y vamos a pasar este material. Dice, no, pasó la supervisión, me vio trabajando y nos vemos, adiós. Él era así, no era que quisiera verles la cara. No, 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 no. Resolví, o sea, era exacto, sí, pragmático. sí, sí. Era una persona pragmática y tenía experiencia. O sea, al final de cuentas es eso, ¿no? Tenía colmillo, sabía cómo Ujú. manejar situaciones que a lo mejor a cualquiera pues se le salen de las manos y, y pues le daba el peso que tenía cada cosa. No más, no menos. Y ya. Sí, y te digo, el tiempo le ayudó a darle el peso necesario a cada cosa. Ujú. Él nos decía, somos 3 hermanos y yo los que trabajábamos. Y él era grande, ya era un papá grande de edad. Siempre que me preguntaban por mi papá me decían, ¿y tu abuelito? Le digo, no, no es mi abuelito, es mi papá. Ujú. Sí, era Pero grande. ya cuando empezamos a trabajar todos, él decía, si yo tuviera 20 años menos, nos comeríamos al mundo, porque decía, con la gente a veces se batalla, pero pues, ustedes Con son mis mis hijos hijos. y yo 20, claro. Ese Sí, era sí su lo dicho. escuché también decir varias Ajá. veces eso. Igual cuando te ayudaba, igual me decía, tenemos que ayudarlo, todos vamos a estar en esa posición y a lo mejor un día nosotros él nos tiene que Un día vas a ayudar necesitar de él y él te va a ayudar, y, sí. y como tú dices, él rápido te adoptó y él te consideraba parte de, hay que ayudarle a Chimita, hay que ayudarle a Chimita. Yo, no, pues ya se equivocó, no va a aprender, no, hay que ayudarle, hay que ayudarle. De hecho, estábamos trabajando juntos, ¿no? Antes de que te fueras a Sí, Argentina. estábamos terminando una obra, de hecho la terminaron ustedes, yo me fui y ustedes se quedaron como una semana más todavía haciendo algunos detallitos. Ujú, Estamos haciendo una obra en Arboledas ujú, y pues ya, yo me fui a estudiar la maestría y, y ya cuando regresé sí vi a tu papá, ujú, pero ya lo vi más grande, ya lo vi más, pues más en su etapa de descanso, pues ya no ujú. estaba trabajando como trabajaba cuando yo todavía me fui. Yo me fui que casi 5 años, fue 4 años y feria, casi 5 años, Ujú. y pues en esos 5 años sí, él cambió pues se retiró, o sea, básicamente fue eso, fue como que, Sí, se fue retirando con el tiempo y fíjate que un año antes de que regresaras todavía se aventó una obra buena, bueno, nos ayudó mucho porque como tú dices, nosotros nos llegaba el trabajo y decíamos, ¿y ahora qué se hace? O sea, ocupamos el apoyo, ¿no? Y mi papá fue a ayudarnos a una persona de 70 años, dices, ¿cómo te va a ayudar un viejito de viejito. 70 años? Ujú. No, pero era bueno para acomodar a la gente, bueno para hacer el método constructivo Sí, de lo que fuéramos a hacer, o sea, el proceso correcto el de obra, ¿no? proceso, ajá, Sí, sí, sí. exactamente. Él era
el material va ahí, la máquina para cortar aquí, tú pasas esto, es muy, muy, así era. Y ayudaba mucho. Me acuerdo que hicimos Yatco, llegó Yatco 2 Ujú. con una constructora que se llamaba Fujita, una constructora japonesa. Y ahí nos tocó una rebanadita y estuvimos trabajando. Y él fue su última obra grande Que agarró. que agarró, Que se estuvo puede decir, que trabajando. estuvo trabajando. Tabla Muy roca bien. estuvimos haciendo. Bueno, pues sí, todavía hay algunos que otros maestros así, fíjate, los de la vieja escuela. Todavía por Sí, ahí de repente me ha tocado tienes toparme un alguno. albañil, Sí, el maestro el Chava maestro Chávez, bueno. también es de esa escuela, de esa generación y también la Ujú, tienen muy clara, o sea, y yo a los que nos escuchan, a los jóvenes sobre todo, y a los arquitectos también, porque luego subestimamos mucho a los maestros. ujú. Pensamos que el arquitecto es el chido, que él es el que tiene que ordenar, organizar todo. Sí tiene que y tiene la responsabilidad, pero apóyense en su gente, porque en la obra hay mucha gente valiosa, Sí. sobre todo gente de esa generación. Saben mucho, Gente de esa generación o hijos que la aprendieron o hijos que la porque aprendieron bien. son muy útiles y ayudan muchísimo en la obra. Ujú. Sí, no hay que subestimar ese conocimiento, a lo mejor no validado por una universidad, pero que no deja de ser Sí. conocimiento valiosísimo. Pues luego tú entraste a estudiar arquitectura, Después de muchos muchos años años, después. ¿en qué año acabaste tú la arquitectura? Yo terminé en el 2009. 2009, yo en el 2009 tenía 2 hijas, ahí nació mi segunda hija también. Ujú, Sí, después de la prepa eh, estudié un semestre en el tecnológico y justamente aproveché unas vacaciones de cambio de semestre. Mi papá se enfermó y pues había trabajo en la casa, entonces yo dije, de aquí soy. Ya no me inscribí también por la materia que debía y yo decía, ¿para qué sí, lo porque no te paso? apasionaba tampoco, ¿no? Por eso es, ¿para qué voy a desgastarme en la paso? En verdad ya no quiero estudiar Ujú. esa materia. Y no le dije a mi papá porque mi papá sí me hubiera regresado a estudiar. Ya hasta una compañera de la universidad, le hicimos un trabajo, recuerdo, y ahí fue donde se enteró, oiga, ¿y por qué ya no va su hijo a la escuela? Y ya volteé a verme, ya no vas, dije, no, ya no voy. Ya en el camino de regreso ya me iba regañando, y le dije, no, es que no me gustó, quiero estudiar una ingeniería o arquitectura. Ah, bueno, entonces después te metes, sí, así fue. Pasaron, ¿qué te gusta? Como 20 años, ¿qué? 20 15 años, años. ¿no? ¿En qué año entraste a la universidad? Ya a la arquitectura, A la a la TUA. arquitectura entré en el 2019, 20 2021. años. Bueno, 10 años de que salí yo, más 5, Ujú, 15 años. Pasaron 15 15 años. años. Ujú. Y no porque no haya querido antes, pero se prestó, se dio Se acomodaron las se cosas. acomodaron las cosas porque una hermana trabajaba ahí Ujú. y Jessica. Jessica, y me dijo, oye, está, tú que siempre has querido estudiar, está cómodo, hay que hacer el intento. Y la verdad sí me llamó la atención. Hablando en la casa también con mi esposa, estudia, siempre había sido la idea seguir, pero el tiempo pasa rápido. El Ujú. tiempo pasa rápido, las ocupaciones y los pagos, las facturas no Las perdonan. Y responsabilidades. fíjate que como 3 años después de que me casé, bueno, yo me casé a los 21 años, intenté meterme en la Cuauhtémoc, porque también tenía un programa muy bueno sabatino. Creo que no sé si era la primera universidad que Posiblemente. empezó Sí, porque si a fue desde manejar entonces, eso. seguro sí Ujú. fue la primera. Sí. Y la verdad me llama mucho la atención, pero yo con los niños chiquitos, pues dije, nada, ya no es para mí, pero gracias a Dios se dio en el 19, aprovechando la pandemia, yo creo. Eso Ujú. también me motivó. Entonces, entras a la TUA a estudiar arquitectura. Y yo en ese tiempo ya estaba en México otra vez. Ujú, Ya tenía un rato en México. sí. Eh, y yo estaba dando clases en Santa Fe. Pero como en el 2020, finales del 20 más o menos, entró la TUA a dar clases. Pero no me tocó con tu grupo. Me Ujú. toca hasta que estás en octavo, creo. Creo que sí, tú me das clase dos cuatris Los nada últimos más. dos cuatrimestres. Ujú, en octavo. Octavo y noveno. Ujú,
Fíjate qué interesante, porque, a ver, nos conocemos en la seco. Ajá. En la prepa nos hacemos amigos, muy amigos, tan amigos, familia, todo, ya lo platicamos. Que venía, tan amigos que venía a comer aquí hot dogs Aquí con venías a comer hot salchichas dogs que me hervidas. los criticabas, siempre me estuvo criticando las salchichas de tus hot dogs. Así es de que No las puedo olvidar esas salchichas. sí venías acá. Y también, ¿quieres que diga cómo te referías a? Ajá. Bueno, muy amigos. Y muchos años después cambia el rol y nos toca ser alumno y maestro. Alumno y maestro. Creo que cambia porque en la preparatoria, que es donde se da más la amistad, eh, vuelvo a repetir, yo no era un alumno excelente, pero en la secundaria era un alumno dedicado. En la preparatoria, que mi papá, como yo le ayudaba ya a trabajar, él me suelta el hilo y dice, estudia, haz lo que quieras. Pues yo iba a estudiar, pero no hacía nada. Ahí tú me empiezas a ayudar mucho en las tareas, yo recuerdo. Yo no me la vivía en las canchas jugando fútbol, no sé si recuerdas. Ujú. Entonces Con estudiábamos, Alexis y con Diego y ajá, con con Mario. Mario. Eh, estudiamos en la preparatoria, no hacía nada y, oye, Chema, ¿qué pasó? No, pues vamos a hacer un trabajo en equipo. ¿De cuántos? De 4, ¿no? Ya lo hicimos. Tú lo hacías y nosotros nos íbamos a las canchas. Eso era, El pan de todos los días. ajá, de todos los días, de todos los semestres, me acuerdo. Estudiamos informática en la Diego prepa. me ayudaba de vez en cuando. Sí, En tenía muchos, computadora, en muchos nosotros no. trabajos. Sí, era eso, ¿no? Sí, Pero sí, de hecho, de todo el grupito de 4 que éramos, yo creo que el más desobligado era yo. sí, yo creo En que sí. trabajos y en tareas. Yo Ajá. decía, no pasa nada mientras pase. Es más, ¿recuerdas que era por parciales? Eran 4 parciales o 3 parciales, creo que 3. Creo que Y 3. tienes que juntar 21 puntos. Ujú. Y ya, si yo decía, saco un 10, ya me Eso echo a la no, eso nomás, sí, hamaca. ya. Ajá, ya. Y No, y así, además hasta los exámenes te resolvía, o sea, sí, yo así salí de la prepa. La verdad, Dios es muy grande porque me hizo acabar la prepa. por Dios te refieres a mí. Nada, no. Dios, el El omnipotente. barba, ok. Ajá. Eh, pero fíjate que me pegó algo que me pasó cuando acabamos la prepa, que pasamos, no sé si te acuerdas, fuimos al Teatro Aguascalientes a Aguascalientes. recibir los papeles. Ujú. Pues uno lleva a sus papás, ese día me llevé a mi novia, creo que era la única novia del salón, no sé, formal. Y me dan mi folder y mi papá llega y me abraza y me dice, estoy orgulloso de ti. Y yo veo antes de que me abrazara, veo mi folder con un 7, digo, no, si lo vieras me dabas un cachetadón en lugar de estar orgulloso. Y ya de ahí dije, no puedo, o sea, era por la edad, pero dije, no puedo seguir perdiendo el tiempo Así. así. Ujú. Te digo, ya me metí a la universidad, ya mi papá ya no estaba, ya había fallecido. Mi papá falleció en febrero del 19 y nosotros entramos a la universidad Mi abuelita en agosto de 19. y ¿a qué hora qué mes era en agosto, no? Se iniciaba, En septiembre, agosto, pues. agosto, ajá. Y ahí empecé, entonces, tal vez también me movió eso, como que dije, bueno, aparte de toda la ayuda que tuve de mi esposa y de todos, como que dije, pues mi Se lo papá debes un hubiera poco a querido, tu papá. exacto, se lo debo. Y ya me metí, bueno, y a mi mamá que está viva, no porque no esté muerta, no, también se lo Ujú. debía a ella. Pero sí, eso fue lo que se dio. Tú llegas como profesor y creo que a pesar de que toda la amistad que teníamos, conoces un poquito a un Jonathan, bueno, Goku, como me dices, diferente porque me veías pues, en la escuela. Eras un alumno ejemplar en la universidad, ¿eh? Sí, o sea, Eras siempre fue ejemplar. De así. hecho, para mí fue otra imagen totalmente diferente a la que yo lo que pensaba era, ¿y ahora de quién estará abusando este cabrón para sacar su carrera, ¿no? Pero no, al contrario, había varios que cargabas tú para irlos como empujando a sacar la carrera. Eh, y me acuerdo también que mantuvimos en secreto, vamos a decirlo así, nuestra amistad. O sea, ninguno de tus compañeros sabía que tú y yo nos conocíamos hace veintitantos años. Creo que era sano para la clase, Sí. pero también era, pues, yo quería tener un informante, esa es la Ah, realidad. bueno, en verdad no pasaba nada malo, porque pues, no tiene, como Ah, ellos son esta muy éticos, sé amistad, separar ajá, exacto. perfectamente las cosas. Aparte, como esta amistad debe haber muchas, pero a lo que yo voy es de que
como te dices, por lo sano de que estaba la relación alumno-maestro, Ujú. y aparte, no, sabíamos, bueno, yo que te conocía sabía, dije, no, aquí va a Troya, entonces mejor me voy haciendo para un ladito antes de que... De que se le agarre, que haga las mañas de mi papá ahora con todos Ajá, sí, ellos. sí, También con los alumnos uso mucho los aprendizajes de tu papá. sí. La primera clase que les di, yo llego, les pido un trabajo. Ujú. Bueno, desde antes de pedirles el trabajo los maltraté muy feo, porque yo los Sí, conocí, digamos, el acercamiento con el grupo fue un cuatrimestre antes, porque otro maestro, Pepe, sí, me sí, invitó a cierto. ver la entrega final En de séptimo, ustedes, sí. de séptimo. Y yo la verdad lo que vi en general, no todos, pero en general, vi un trabajo malísimo para ser de séptimo. Me pareció que no podían estar en séptimo entregando eso y encima el maestro presumiendo la entrega, ¿no? O sea, como, no, o sea, no, no, no. Y yo llego con eso a la primera clase de octavo y antes de que me dijera nada les puse una maltratada horrible. De hecho, debo decirle a toda tu generación, si es que nos escuchan, que les pido una disculpa porque creo que estuvo por demás, o sea, fue Excesiva. demasiado. No debí de haber hecho eso, no debí de haber hecho eso, que tu grupo hizo una carta solicitando mi destitución inmediata porque yo era un, Fíjate, yo no sabía eso de la carta. Sabía que se habían quejado, pero no que había llegado una carta. Yo no la firmé. un grosero. Sí, 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 hubo muchas firmas en esa carta, no muchas, menos de la mitad del grupo la firmó. Eh, pero sí me habló, o sea, sí me lo dijeron, me lo dijo la coordinadora de ese momento, me dijo pues que había esta situación, qué sé yo. Yo no negué nada, o sea, yo le dije, pues sí, es cierto, o sea, todo lo que dice la carta es verdad, eh, pero también le puedo decir que yo le garantizo que voy a hacer un buen, o sea, que va a haber un buen producto al final, o sea, que ellos van a poder hacer un buen trabajo final y no lo que están haciendo en este momento. Me da el beneficio de la duda y pues empezamos a trabajar y como quieras y gustes, para mí la entrega final fue un buen trabajo. Fíjate que sin demeritar a los profesores que nos dieron al inicio y también por el COVID, por Y la pandemia la también influyó pandemia mucho. nos limitó mucho. Ah, creo que en mi generación hubo un despertar como desde sexto semestre, séptimo, que fue cuando nos conociste. Por ciertos maestros que nos empezaron a dar, empezamos ya a ir a clase Presencial. presencial. Y pues ya no la empezamos a creer, la verdad, ya decíamos, ya tenemos que aplicarnos, empezamos a aprender cosas que nos llamaron la atención, y lo digo que nos llamaron la atención a todos porque se vio un cambio en toda la atmósfera del salón, porque teníamos un compañero muy bueno que era el que estaba arriba, y a nadie le importaba seguirlo porque no, decimos, no, no le Él está muy alcanzamos, lejos, sí, ajá. no, no le alcanzamos, Iván, ¿no? nosotros seguimos, sí, Iván Jiménez, Ujú. nosotros seguimos aquí abajito, no pasa nada, vamos avanzando poco a poco y así está. Pero llega el profesor Pepe, la maestra Mari Carmen, Ujú. en el séptimo semestre, no recuerdo otro profesor que nos daba en ese tiempo, porque eran tres profesores más o menos. Con ese trabajo que estaba muy mal hecho, dices tú, o muy básico, pues nosotros fue nuestro despertar. Ay, mira, sí se puede hacer Fue la esto, sí se primera puede. vez que, digamos, se tomaron como más en serio o Sí, desarrollaron más. desarrollamos, la otra era la maestra Ruth, porque también desarrollamos una investigación de hacer una obra en el centro histórico, como Patrimonio. renovarla, ajá, Mm. patrimonio cultural. También tuvimos una buena exposición, creo que todo el salón hizo su chamba, nos pusimos a trabajar, Entonces por eso se me ofendieron tanto, la pues. directora nos felicitó, ¿no? Éramos los más grandes, aparte de los que ya estaban graduándose, y pues sí, nosotros sentimos atacados. No eres nuestro profesor, entonces lo tenías de por sí quieres, en cuanto llegues quieres imponer. Y ahí nada más te invitaron para que vieras y luego ya, ¿no? A demeritar lo que se ha hecho. Tu papá. Sí, 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 yo que te conozco dije, "Ah, no pasa nada. Así es. Llegas a la primera clase y yo ya sabiendo que tú no ibas a dar clase, pues yo digo, no, no voy a decir que somos amigos y vuelvo a repetir, no porque tenga nada de malo, pero
para que sepan, les va a servir. Nos van a linchar de Sí, todos sí. los dos. Y llegas y luego, cubrebocas. Ya ni siquiera era obligatorio. Ya no era obligatorio. No traigo, sálgase del salón. Compré uno y yo, va a empezar. Y luego, Bueno, en mi defensa, valió. ahí en el salón, en la puerta, había un flyer gigante que decía uso obligatorio de cubrebocas. Si ya no era obligatorio, ¿por qué no quitan el flyer? Eso sí. Yo intentaba seguir las indicaciones, ¿no? Ujú. E intentaba que todo el mundo las siguiera, porque pues si yo las seguía, a mí tampoco me gustaba traer cubrebocas, No. pero pues si yo las seguía, ¿por qué los demás no? Pues, se supone que nos contagiábamos porque había gente que no seguía las indicaciones. Bueno, el punto es que sí fue chocante, muy chocante el arranque. Bueno, para alguien que no te conoce, sí, dice, no, ¿qué le pasa? Para alguien que te conoce, dice, no, está marcando su territorio. Simplemente. Lo que sí creo es que con el pasar de los 2 cuatrimestres, la mayoría de los alumnos comprendió cuál era el objetivo, porque Ujú. creo que el objetivo no era simplemente caerles mal, el objetivo era sacudirlos para que ustedes vieran que podían hacer más. Y creo que en general todos hicieron mucho más. O sea, creo que sí fue como tomárselo muy en serio. Es que a consecuencia de eso que tú dices y de que ya veníamos agarrando la onda, yo creo que salimos todos parejos. Al final salimos todos Sí, de hecho parejos. esa diferencia que dices tú que había con Iván, al final ya no estaba. No. O sea, ya los trabajos se veían en general en un nivel muy aceptable. Sí, sin quitar el mérito a Iván que tiene para sacar sus renders o lo que él tenía En representación es muy bueno. su representación que era y que es muy buena. Creo que en el producto final ya todos parejitos. Parejitos me refiero a que todos terminamos, porque en verdad, si tú en sexto semestre decías, ¿quién va a terminar? Nada más poníamos a Iván. Si acaso a uno u otro compañero ahí que iba a raspar apenas. Pero no, todos salimos. Eso fue lo que a mí me agradó de mi generación, porque aparte había como un pequeño pique con el escolarizado, porque eran mejores y eso. Entonces dijimos, no, hay que ponernos las pilas. Pues, y presentamos el trabajo final del Colegio de Arquitectos, una muy buena presentación, Gracias al compañero Marco, ¿sí? porque no teníamos ni en dónde Ujú. presentar. Sí, él ayudó para gestionar ahí el colegio y pues hizo la presentación formal. Sí, Creo que fue un buen regalo para ustedes, o sea, creo que ustedes se regalaron a ustedes mismos terminar como se tiene que terminar, con un trabajo completo, correcto, pensado, presentado, formal, pues para, como tú dijiste hace rato, para creérsela, ¿no? O sea, ya tenemos que sí, agarrar la onda. Y bien, desde mi experiencia como docente, en sabatinos es muy difícil lograr eso, es bien difícil. O sea, yo siempre llego y les exijo, vamos a hacerlo porque se tiene que hacer, pero creo que de las poquísimas veces que lo he logrado en sabatino ha sido en esa generación. Entonces, eso tiene mucho que ver que el grupo se lo quiso tomar en serio. sí, todo se juntó. Los profesores que nos dieron al final, te digo, nos cambiaron el chip vuelvo a mencionar al compañero Iván, de que, o sea, nosotros lo veíamos incansable, cambian el chip y dicen, es que él es bueno para esto, pero tú eres bueno para esto, y él no te llega en esto, y a ti no te llega en esto, Cada uno tiene sus y que cualidades. empezamos a ver cada quien nuestras cualidades, y dije, no la creímos, si era mentira, no la creímos. Y empezamos, y tú generaste una competencia. El maestro Pepe y tú fueron una competencia. Todos los profes, obvio, que dan calificación. Y, ay, me seguí un 7, ay, un 8, no pasaba nada. Ahí no había competencia. Pero al momento de, a ver, ¿cuál fue el mejor trabajo? A ver qué equipo gana, a ver quién viene con este. Ahí ya uno también va a decir, no, yo no puedo. Y yo a mi compañero Iván le aprendí algo, que es, le decíamos siempre, ¿cómo le haces? ¿Cómo puedes tú traer esto y nosotros esto? Y él decía, no duerman. Y yo decía, no duerman. O sea, no, yo sí quiero dormir. Pero ya cuando uno empezaba a profundizar en sus trabajos, pues tenía razón, o sea, te clavabas haciendo lo que fuera y veías la hora y ya había amanecido. Y
Digo, a eso se refiere con no duerman, Ujú. no de que quédate Sí, con quédate los ojos despierto abiertos. jugando en la tele pues sí, no, Ujú. te va a amanecer trabajando. Sí, entonces fue lo que nos cambió y todo se juntó. Empezamos a entregar trabajos, a competir, veíamos que ya no era siempre el mismo ganador, veíamos que había talentos por otros lados y nos ayudó Motivar un poco a más. motivarnos, pero considero que en lugar de hacernos como enemigos, nos fortaleció como Como grupo, grupo. porque comparábamos y decíamos, bueno, Iván va a representar en esto y vemos a los descolarizados y te vienes, nosotros les ganamos, o sea, aquí tenemos esta pieza que sí va. No sé, Moroni en lo digital que era muy bueno, un video o algo, una presentación, decía, no, pues con esto les Ujú. ganamos. O sea, Éramos hay un cosas y buen empezaba, ajá, equipo en el sí. grupo que podría competir con cualquiera Sí, sí, descolarizado. sí, hablábamos de reglas, hablábamos de trámites y Marco no había quien Sí, le pues ganara a no. Marco. Entonces yo creo que todos empezamos a decir, no, todos somos juntos y somos mejores y eso fue lo que nos ayudó muchísimo. Pues yo disfruté mucho esa generación. Me gustó mucho y me gustó mucho el resultado. Al final incluso se hicieron, pues, no sé si amistades, pero sí compañerismos con algunos de tus compañeros. Eh, Creo que con la mayoría cerramos muy bien. Con la mayoría, no con todos. Eh, pero bueno, no se Pues puede ser también monedita de oro, ¿verdad? en Ese no es sí, el punto tampoco. yo considero que todos tus alumnos, y hablando de mi generación, todos te los ganaste, o sea, todos hablan de ti, este profe empezó con muy exigente, pero en verdad nos ayudó y todos te ven como con un cariño. Está bien. Amor-odio. Sí, sí, pero pues es parte de eso, como dices, Ujú. no eres monedita de oro y yo creo que también personalmente todos vamos a llegar y vamos a tener que soportar lo mismo, o sea, no le vamos a querer bien a todos, pero pues haciendo su chamba, Hay que uno hacer la tiene que chamba. Es ganarse correcto, las sí, cosas. es así. Y les dije con todas sus letras, señores, ciérreme la boca con trabajo. Ah, sí, yo decía, yo creo que mis compañeros cuando se enteraron que éramos amigos, decían, este lo va a tener fácil, y yo decía, no, es que Tenés, yo creo que yo más la tengo difícil. más difícil, a lo mejor no, No, pero yo esa creo era que mi sí. percepción, pero yo decía, Pero fíjate que no por ser mi amigo, la tenías más difícil porque eras de los mejores. Yo regularmente, yo creo que está bien esto, fíjate. Yo regularmente como maestro a los que son los mejores les exijo mucho más. sí, Porque tú decías, ¿cómo puede ser que yo me saque un 9 y este sacó un ajá, 8.5? sí, Ve mi trabajo comparado con esto. Claro, pero es que él, comparado con él, merece un 8. Porque lo que yo he visto de él hasta ahora, sí ha estado como escalando de a poquito, pero tú comparado con ti mismo, o sea, no con los demás, contigo, podrías haber hecho un poquito más, porque tienes la capacidad de hacer poquito más, pero no era porque fueras mi amigo, lo exigía igual a Iván también, porque sí, yo sentía que eran como los que tenían como más facilidad para desarrollar ciertas cosas, ¿no? Y lo hago en todos los grupos con los alumnos que yo noto como que tienen más cualidades o que naturalmente tienen más cualidades. A veces me sorprende mucho porque alumnos que inicialmente no, compitiendo con ellos mismos, de repente ya están ujú, superando a todos, ¿no? Eh, y en el número, se comparando uno con otro, pues sí parece que medio punto no es nada para toda la diferencia de trabajo que hay, pero es más bien una motivación para ti contra ti mismo, no contra el otro. Porque el otro, por mucho que haya mejorado en su liga, por así decirlo, no va a llegar al 9 porque tú estás en la liga del 9. ujú, No sé si me explico. sí, sí. Yo así lo hago y creo que me da resultados. A lo mejor no es justo, a lo mejor en el número es un Yo poco creo injusto. que no sería lo mejor, no es justo, pero es tu forma de trabajar, o sea, Sí, para mí lo importante es más, ni siquiera el número, lo importante es que tú lo entiendas y vayas mejorando de a poco, ¿no? a mí me gustaba mucho en las revisiones porque también eso ayudó a que el grupo se uniera. Estábamos afuera todos nerviosos ahí en la silla. Éramos por equipo, tratábamos todos los equipos, estábamos juntos. A Sí, ver, ahí ¿y ahora qué está. me pone? A ver qué esto. Eres odiado y querido, estimado. Como tu papá. Ajá, algo así. Pero sí, fue padre porque
te vuelvo a repetir, todos ponían lo más que se podía de lo que se sabía hacer. Y yo con mi equipo estaba Vital, no sé si te acuerdas, Sí, una cómo voz no. aterciopelada, Él sí. ajá, y Moroni, y yo a veces decía, mi equipo, yo así me sentía, mi equipo tiene ventaja porque tengo a Moroni y a Vital, y en lo que es digital, yo creo que Iván nos podía competir porque él era muy bueno representando, pero en lo demás ya ganamos. Ujú. Pero llegábamos y un 9, ¿por qué nos puso un 9 si el otro tiene 9? Esto era muy padre, pero ya se manchó. Llegaba a la casa y me decía mi esposa, ¿qué pasó que sacaste un 9? Me puso el profe un 9. Y ya, con otras palabras, ¿verdad? Pero Graciela no me odiaba. si no, no, nada más le daba risa. Yo, no, es que yo creo que si no fuera mi amigo, sí me ponía el 10, pero No, 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 la explicación es otra. Pero bueno, muy interesante la plática, ¿no? sí, Muy sí, padre. sí, sí. Ojalá que nuestra amistad pueda durar muchos, muchos años más. Pues no veo por qué tendré que cambiar, la verdad. Ahorita estamos hablando de la escuela, pero pues quitando la escuela, pues nuestra amistad va de mucho, de vida, Sí, sí, de sí, muchas eso cosas, es muy, muchos mucho más temas, sí. que simplemente lo que hemos hablado hoy, porque pues ha sido también muy rápido, muy superficial. Tú y yo sabemos pues en realidad todo lo que ha habido en Ujú, medio y yo creo que tú sabes todo lo que te estimo y yo sé todo lo que me estimas. sí, sí, gracias. Entonces creo que, pues sí, como dices, no hay por qué cambie esto, pero pues a ver, quién sabe. Bueno, eso sí, el La vida es destino, la interesante a vida es veces. muy cambiante, pero sí, imagínate, si te pones a pensar un poquito de todo lo que ya hemos platicado o de lo que nos falta por platicar, vuelvo a repetir el ejemplo tal vez tonto, pero contigo anduve en bicicleta por Aguascalientes, que no es cualquier cosa, atravesamos primer anillo, segundo anillo, tercer anillo, era peligroso, bueno, y, tal vez para la gente que ve, va a decir, "Ah, no pasa nada", para mí sí pasaba porque a mí no me dejaban Ujú, salir en bicicleta. Entonces, desde ahí, ¿qué teníamos? 12 13 años, ahora que vamos a cumplir 40 pues en verdad sí, es muchísimo tiempo. sí. eh, Muchísimo tiempo, muchísimas cosas que hemos vivido, ya en trabajos juntos. Empezamos trabajando en equipo en la escuela, empezamos trabajando tú en vacaciones en el taller de Otro día. carpintería, en la escuela juntos. Ya anteriormente ya trabajábamos, pero ya como socios, podría decir, Sí, hemos hecho nos varios hemos asociado en proyectos. varios proyectos. Entonces todo eso es bonito y suma, porque yo cada que trabajamos juntos recuerdo nuestras pláticas de jóvenes, de sueños que llegabas de la universidad y me acuerdo y te quedaba de paso el taller. Y a veces antes de llegar a tu casa, pues Sí, llegabas ahí muy conmigo seguido llegaba ahí contigo, sí. y decías, tenemos que hacer algo diferente. Y yo te dije, sí, pues hay que hacer algo. Y me acuerdo que nuestro primer plan fue hacer muebles diferentes. ¿Por qué tiene que ser una silla con cuatro patas? Y ahora yo lo entiendo un poquito más porque tú ya empezabas a meterte a la carrera de arquitectura y yo ahora que la estudié, pues veo que ven todos esos puntos, o sea, te empiezan A cuestionar, a ¿no? cuestionar. Y yo que te escuchaba decía, sí, no tiene que ser cuatro patas porque yo decía, se puede hacer con otro. Toda mi experiencia en la carpintería en ese entonces decía, pues sí, hay que cambiar el molde. Entonces, no sé si recuerdas, pero decíamos, hay que poner una mueblería Ujú. de muebles diferentes. Y ahí, sí, mira, y agarramos un recorte. Mira, ¿qué te pareció esta mesa así, toda chueca? Y, Pasaron muchas cosas en ese taller. De hecho, el partido de Argentina contra México, estábamos en ese sí, taller, ¿te acuerdas? En el Mundial de... ¿Cuál fue? 2010. En el 2006, yo con el de Alemania Ajá, 2006. sí. eh, que y México hizo un partidazo. Fue el gol de Maxi, el de El gol del volea. Maxi Rodríguez, y creo que estaba Osvaldo Sánchez en el Ajá, sí, arco. sí, sí. Sí, no, 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 un partidazo. Fue en ese taller. Eh, yo el primer proyecto que hice en mi vida fue para ti en ese taller, porque fue el Ajá, departamento que hicimos en la parte de atrás, sí, sí, sí. cuando ya te ibas a casar. O sea, en realidad hay una historia larguísima. O sea, yo creo que esto ya se convirtió en algo muy personal en este podcast, pero
pues sí eres importantísimo, eres una persona muy importante en mi vida. Ah, gracias. Lo has sido, has estado en muchos de los momentos importantes de mi vida y pues, no, pues gracias. Sí, no, también gracias a ti. Y pues es parte de lo mismo, como dices, parte de la vida, es el recorrido y está nuestra amistad y mucha gente que va entrando y va saliendo, pero pues, al final es un recorrido y vuelvo a mencionar, y muchas cosas que faltan, muchas. Recuerdo que cuando trabajábamos en la carpintería que, híjole, vamos a desayunar. ¿No? ¿Quién va a invitar? Podemos jugar una rayuela, el que pierda, Pagar paga. las Doritas. Entonces sí, era algo muy... Eh, A pesar de todo lo que íbamos aprendiendo, de la responsabilidad, siempre nos dábamos un respiro. Y más porque mi papá nos dejaba, decía, sí. algo muy cómico también que... Es que te digo que muchas cosas de las que yo hago las aprendí de él, porque Ujú. yo me hago el malo, pero en realidad no lo soy, y tu papá no era No, no, malo, no. tu papá presionaba por diversión, le gustaba también Sí, presionar a sí, la sí. gente y reírse por dentro, ¿no? Sí. Y ya, pero después te dejaba tranquilo, a gusto, era muy buena gente. Sí, te digo que hay varias personas que nos ayudaron y se expresan igual, o sea, les ayudó mucho. A mí me gustaba mucho que, como tú dices, él nos invitaba a veces a desayunar cuando era una época de las vacas gorras, porque él nunca fue un buen administrador. Siempre si había dinero, hay que Hay gastar, que gastar. hay que comprar. Y El si no dinero es había, para pues ni gastarse. modo, ¿eh? Era lo que decía. Ujú. Eh, si te decía, veme y tráeme una torta. Y ya iban con la torta y llegaba, aquí está, ¿de qué me la trajiste de jamón? No, a mí no me gusta, ahora te la comes tú. Y el chalán bien nervioso comiéndosela y no, es que no me lo quiero. Me la va a rebajar o algo. No, no, siempre es. Pero sí, Divertido. como tú dices, tal vez son temas ya más personales, pero indirectamente tiene mucho que ver la trayectoria, Sí. los trabajos. Es que nos fue enseñando con esas cositas, cómo se tiene que tratar a la gente, manejar a la gente. Porque a pesar de ser, digamos, el malo, pues Ujú. la gente era muy leal, o sea, ahí estaban y no, ni pensar en esto de, no sé, le voy a bajar la chamba a don Pedro, o sea, Ujú, sí, sí, no, o no, no. sea, de verdad había un equipo que a lo mejor no tenía cara, porque sí hubo algunos chalanes o Ujú, maestros que se quedaron muchos años con ustedes, pero había mucha rotación también. Y sí. el ratito que estaban ahí, eran parte del equipo y se les trataba como a todos y así. Pues yo era uno de esos, pues yo estuve en varios periodos, pero periodos Ujú. cortos, y lo notaba. Nunca me sentí como excluido del clan o del círculo, a pesar de que yo era un chalán, porque pues eso era lo que era, ¿no? Sí, él se encargaba de eso que dices, hacer. Todos somos lo mismo, aunque sabemos las jerarquías, Sí, pero como mencionaste hace rato, si yo no tenía dinero, pues nadie iba a tener, y si yo cobraba, todos iban a todos se van cobrar, a cobrar. entonces Sí, no era que yo siempre me era quedo para con él. el dinero y háganle como quieran, Exactamente. jamás. Sí, no, no era así. Si él tenía 1,000 pesos y había que repartirlo entre 10, a todos nos iban a tocar de 100 pesos. Y ya el lunes ya pagamos, y vamos. Ujú. Siempre fue así. Su forma de... Ah, pues muy padre. Muchas gracias por venir. No tiene nada que agradecer y pues a ver cuándo me vuelves a invitar porque hay muchos temas Uy, sí. que tocar. Ujú. Tanto directamente en el trabajo, en la arquitectura, como Sí, si personales. hiciéramos uno específicamente de las cuestiones técnicas, también hay tanto que decir. Tienes un montón de años en obra también y pues también sabes muchísimo. Sí, sí, sí. Pues sí, el mismo trayecto que estamos platicando, pues que será desde la secundaria. Tú también en la línea ya 30 de la años. secundaria. Un día libre era ir al taller a ayudarle a los papás. Sí. Y creo que también eso nos formó al presente, a lo que somos hoy, porque yo les platico con mis hijas y decía, yo quería no ir a clase para poder ayudar y para poder aprender, ¿no? Pues ya uno sabía con la forma de enseñar la responsabilidad que cada quien cargaba. Entonces, Ujú. todo eso nos fue ayudando. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos escucharon. Espero que se hayan enganchado con nuestra emotiva plática. Y gracias, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Bye bye.